La presente sesión tiene por propósito recibir al señor Eugenio Campos Lucero. Él es el director de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, quien expondrá al tenor del mandato de esta comisión. Le acompaña el señor Francisco Pincheira. Sí, y lo acompaña el señor don Francisco Pincheira. Si quiere puede tomar asiento en la mesa, no hay problema. Tiene la palabra don Eugenio. Señor presidente, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, primero las excusas del señor fiscal nacional Ángel Valencia Vázquez. Agradece la invitación cursada. Él se encuentra en una comisión de servicio impostergable por temas precisamente de propios del servicio. No, abajo. Perdón. Ahí sí, ¿no? Sí. Gracias. Señalada la excusa del fiscal nacional que se encuentra en una comisión en el extranjero por temas de comisiones de servicio en razón también a investigaciones delicadas de connotación nacional. Señor presidente, básicamente son cuestiones que nosotros podemos señalar respecto de esta comisión investigadora. Permítanme desde ya plantearle las excusas propias de la situación y el ejercicio propio de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público 19.640, como aquellas disposiciones propias del Código Procesal Penal, ¿no? Solo puedo referirme a cuestiones que han salido a Vox Populi de comunicaciones, indicar que, tal como bien sabe la comisión, se inicia a través de una denuncia de oficio y también de otros elementos en los cuales el Ministerio Público toma conocimiento, de hecho que revisten carácter de delitos, que aparentan ser respecto de aquellas voces que se indicaban o no en algún medio de comunicación de cuestiones que pudiesen afectar temas de probidad interna, por no decir temas de corrupción al interior de determinadas instituciones. Se mencionan, entre otros, cuestiones del Servicio de Impuesto Interno, de la CMF, expresiones, por cierto, que son materia propia de la investigación. Esa es la noticia criminis que la Fiscalía recibe respecto de aquellas cuestiones que son parte de la comisión, señor presidente, que ustedes presiden. Dicho de esa forma, el fiscal nacional dispuso, conforme al artículo 19 de nuestra Ley Orgánica Constitucional, atendida a la especificidad de los hechos y la gravedad de lo que se estaba dando cuenta, ¿no? Y que ameritaba una investigación de carácter acuciosa, especializada, es que dispuso que se hiciera cargo de la misma la Unidad de Alta Complejidad, o ACS, de la Fiscalía Regional Oriente, a cargo de la fiscal regional Lorena Parra, la cual dispuso de un cuerpo orgánico de las y los fiscales que están dedicados precisamente a esta y otras investigaciones. A raíz de eso se han inquirido diversos requerimientos de información. Hay una parte de aquellos que también están siendo investigados por el OS7 de Carabineros de la Unidad de Lavado, Investigaciones Patrimoniales y Delitos contra la Propiedad, patrimoniales, y también aquella otra que también desglosa alguna parte de ella, ¿no es cierto? Y lo que ellos ustedes han podido ver también, entre otros casos factos u otros que ya están en la palestra y que precisamente el Ministerio Público días pasados procedió a formalizar investigaciones respecto de terceros, ¿no? Ante un tribunal de garantía. A raíz de aquellos antecedentes y de las diligencias investigativas que está ejecutando, insisto, sobre ese punto el Ministerio Público ha derivado algunas otras investigaciones, las que también, por cierto, han sido objeto de requerimientos ante un juez o tribunal de garantía en la ciudad de Santiago y que han motivado también requerimientos de carácter judicial, las que han sido aprobados por parte del juzgado de garantía respectivo, como asimismo determinadas audiencias tanto de formalización de la investigación como otros requerimientos también ante el Tribunal de Garantía respecto de otras personas que han derivado precisamente de la investigación matriz, o por no decir aquella que tenemos más conocimiento a mediados del mes de noviembre del año 2023. Es eso, señor presidente, lo que puedo asignar. Cada una de estas investigaciones, señor presidente y honorables diputadas y diputados, guarda relación respecto de investigaciones que están vigentes, y sobre eso mismo, por cierto, nos pesa, y también a ustedes y a nosotros, aquella deber de reserva del artículo 182 del Código Procesal Penal, que dice que, por tanto, a aquellos que no tienen el carácter de interviniente, las demás investigaciones son reservadas o secretas, y también algunos cuerpos legales, como por ejemplo, eventualmente, la Ley 19.913 sobre el lavado de activos en otras materias. Eso es lo que puedo referirme, señor presidente. Quedo precisamente a las preguntas que puedan formular las y los diputadas y diputados el día de hoy. Gracias, don Eugenio. Se abre la palabra para preguntas.
Diputado Barrera. Gracias, presidente. Bueno, saludar al director por su presencia. Específicamente, saber quiénes, porque aquí cuando parte este caso, parte con 3 personas que están en una reunión, un audio, pero esto se ha ido extendiendo y han aparecido nuevos nombres, nuevos involucrados, posibles involucrados. Entonces quería saber quiénes son las personas que están investigadas hasta el momento, que las que nos pueda decir, que ya son de conocimiento público, pero para tenerlo aquí como parte del contenido de esta comisión. Eso, presidente. Sí, don Eugenio. Gracias, señor presidente. Honorable diputado, respecto a su pregunta, parto por ser reiterativo respecto de aquella norma del artículo 182 del Código Procesal Penal. Insisto, son investigaciones que están en plena ejecución. Uno pareciera hacer pensar que se trata de investigaciones que ha pasado mucho tiempo, y la verdad que no. Las investigaciones por temas de corrupción son investigaciones sumamente acuciosas, de alto conocimiento, muy técnicas, ¿no es así? Pero bien, sí hemos podido observar que a raíz de los hechos que está investigando la Fiscalía Regional Oriente, ha generado o derivado otras investigaciones en las cuales hemos llevado a personas ante un tribunal de garantía, y conocimos en este caso del señor Muñoz, que fue objeto de una audiencia de formalización de la investigación hace un par de semanas atrás, en la cual tiene un plazo vigente de investigación, alrededor de 4 meses, en el que el Ministerio Público debe realizar diversas diligencias de investigación, tanto aquellas que dicen relación con querellantes institucionales, no olvidar que en aquella causa que deriva también en razón a lo que está investigando el Ministerio Público, honorable diputado, se creyó el Consejo de Defensa del Estado, y por tanto se cumplen diligencias que ha solicitado el mismo querellante institucional, aquellas propias que la Fiscalía considera absolutamente relevantes, y aquellas propias también que la misma defensa del imputado en cuestión ha solicitado a la Fiscal Regional Oriente. Sí, don Eugenio, yo quería consultarle respecto, se ha suscitado en los medios también, y siempre en esto se cuestiona la validez de la prueba al ser obtenido mediante una grabación. Si se pudiese referir a eso y cómo se inicia la investigación, no obstante esto venir de una conversación que no es tomada directamente por la Fiscalía. Señor presidente, para no referirme al caso concreto, Sí. lo voy a plantear con un ejemplo. Si el ejemplo es, y esto ha sucedido en otras ocasiones, por cierto, no es una novedad para nosotros. De hecho, entendemos que ese antecedente, porque esto tiene como varias etapas, ¿no? El día de hoy tenemos un antecedente que posteriormente puede transformarse en un medio de prueba. Y eso va a depender o va cambiando de apellidos de cómo va avanzando el proceso penal. El día de hoy es un antecedente que se va robusteciendo producto de otras diligencias, ya sea tomas de declaraciones, reconstrucción respecto del relato, ¿no? Y después va a pasar una etapa si el Ministerio Público hace de ese antecedente y que lo quiere considerar para eventualmente un juicio oral, y ese sedazo, valga la redundancia, esa aprobación por parte de un juez de garantía, que como el nombre lo indica, tiene por objeto garantizar los derechos de los intervinientes, ve que se obtuvo sin vulnerar derechos o garantías constitucionales, que se obtuvo de una forma, comillas, lícita, por parte de quien lo presenta, en este caso el Ministerio Público, ¿no? Es una prueba, o más bien pasa a tener el nombre de prueba, que va a rendirse eventualmente ante un tribunal oral en lo penal. Es un poco la prognosis de que sigue de un antecedente, pasa a ser posteriormente un medio de prueba. A la pregunta derechamente, señor presidente, respecto de este relato, consideramos absolutamente válida aquella. Entendemos que el Ministerio Público tomó conocimiento de ello a través de un medio de comunicación, se le hizo llegar, no es que nosotros se haya obtenido por parte por parte del Ministerio Público en forma subrepticia, sino que además lo pudo escuchar casi como Chile, ¿no? A través de un medio de comunicación, esto fue publicitado, y es en razón a eso que nosotros asilamos aquellas normas del artículo 276 del Código Procesal Penal, que establece como 3 requisitos: que esa prueba no haya sido declarada nula, que se haya obtenido sin observancia o sin vulnerar derechos o garantías constitucionales. Entendemos que no tampoco, porque insisto, no es que la policía lo haya hecho subrepticio, no es que el Ministerio Público o la Fiscalía lo haya hecho subrepticio, sino que en definitiva la forma de que lo obtuvo la Fiscalía, vuelvo a ser reiterativo, es a través de un medio válido, y por tanto consideramos que efectivamente debe tener ese valor. Y así entendemos que ha ocurrido en la práctica a través de sendas resoluciones judiciales que ya jueces de garantías nos han otorgado,
como asimismo, efectivamente, a través de algunas causas que ya se encuentran judicializadas. Sí, gracias, don Eugenio. Solo consultarle respecto también de... Se ha suscitado... ¿Cuál es considerando que no puede entregar detalles respecto a la investigación, pero ¿cuál es el criterio de la Fiscalía en este y otros casos respecto? Porque aquí lo que ha sucedido es que se destapa un caso audios, se abre una arista respecto de... se le solicita su teléfono al señor Hermosilla y en el señor Hermosilla pareciera, por lo que nos hemos enterado por los medios de comunicación, que salen otro tipo de casos también. Pero ¿la Fiscalía tiene la capacidad de poder investigar esos otros tipos de casos que pudiesen salir a propósito, no del caso original respecto de este audio y el caso del Servicio de Impuesto Interno, sino respecto eventualmente de otros delitos que pudiesen existir o situaciones complejas que pudiesen en la investigación usted detectar? ¿Cuál es el criterio que se utiliza en este y en otros casos, para no detallarlo, respecto de eventuales otras irregularidades que pudiesen detectarse a propósito de la investigación que se está realizando? Señor presidente, el criterio sigue siendo el mismo. El Ministerio Público investigará todos aquellos hechos que revisten carácter de delito. Es un mandato constitucional que tenemos establecido, insisto, en la Carta Fundamental como en la Ley 19.640 en su artículo primero, como también aquellas disposiciones del Código Procesal Penal. Dicho de esa forma, abrazando aquellas disposiciones legales, todo aquel hecho que revista carácter de delito va a ser investigado por parte del Ministerio Público, sea quien fuera, la persona que fuera y las circunstancias que fueran, y obviamente validado todos aquellos con requerimientos ante un tribunal de justicia que nos autorice en la medida de aquellas investigaciones, como ya lo ha sido también, por cierto. Entonces, no va a haber acá un miramiento distinto. De lo contrario, el Ministerio Público también eventualmente podría incumplir cuestiones propias de la ley. Es decir, si el Ministerio Público, un empleado público, tanto como ustedes como nosotros, toma conocimiento de un hecho que reviste carácter de delito, junto con la obligación de denunciarlo, en este caso el Ministerio Público además tiene la obligación de realizar todas aquellas diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos. No tan solo aquellos que los imputan, sino aquellos que extinguen una responsabilidad o la puedan también atenuar. Don Eugenio, esta comisión tiene la función, a mi juicio, tiene tres funciones fundamentales, que una es poder investigar los hechos para buscar las responsabilidades políticas. En segundo término, que si bien no lo contempla la ley, para mí es un hecho importante, que es respecto de poder también dar a conocer a la luz pública muchas veces hechos que no tienen esa notoriedad. Hoy día nosotros sabemos bien que existe, que la opinión pública también juega un rol importante en estos procesos. Pero el tercer hecho para mí que es muy relevante son las conclusiones que se puedan sacar para el mejoramiento legislativo. Yo quería consultarle, ¿qué considera usted que pudiesen ser trabas para, en general, las investigaciones que se realizan respecto de estos actos de corrupción y qué mejoras legislativas se requerirían para poder entregarle justamente a ustedes mayores herramientas para poder perseguir al crimen organizado? Porque nosotros a veces cuando hablamos de crimen organizado nos pareciera que crimen organizado son solamente las bandas que venden drogas o que roban joyas, pero también cuando estamos en presencia de gente que se pone de acuerdo aunque para cometer crímenes, aunque usen cuello y corbata, también a mi juicio eso también es crimen organizado. Pero en términos generales, ¿cuáles son las trabas que ustedes tienen en la investigación legales y qué considera usted que debería avanzarse justamente para una mejor persecución del crimen? Gracias, señor presidente. Es cierto que efectivamente tenemos varios espacios de opacidad o oscuros respecto a los cuales la legislación pudiese apoyar, ¿no? Es cierto también, como usted bien señala, que el crimen organizado no tan solo tiene relación con temas con tráfico de armas, tráfico de personas, temas de droga, ¿no?, sino que también hay que ser realistas de que el crimen organizado también va a permear las instituciones públicas, va a permear el ente persecutor, puede permear las policías como puede ser. Entonces tenemos que estar preparados para ello y generar controles.
Me permito, señor presidente, por su intermedio, comentarles desde ya que nosotros estamos realizando por parte del Ministerio Público. A raíz de asumir el fiscal Ángel Valencia en enero del año 2023, una de las funciones en las cuales encomienda y me encarga a cargo de esta unidad, no tan solo dice relación con temas de probidad o temas de investigar los delitos y coordinar las investigaciones por temas de corrupción, también lavado de activos, es decir, todos los dineros ilícitos o bienes ilícitos que provengan de esos delitos base, sino que también un tema de probidad interna, y el Ministerio Público está trabajando en un tema de compliance interno. En eso nos encontramos con una tarea titánica. Va a pasar, por cierto, también en modificaciones en la Ley Orgánica Constitucional nuestra con la aprobación de la Fiscalía Supraterritorial. Esperemos también su apoyo respecto de aquella división que se va a hacer también de probidad interna y una fiscalización también a nosotros mismos, que dice relación para prevenir propias conductas no tan solo de carácter patrimonial, ¿no? Uno también asila muchas veces temas de corrupciones con temas de fondos, de obtención, en este caso del botín del erario fiscal. También hay otros sinnúmero de conductas en las cuales también constituyen las revelaciones de secreto, temas efectivamente de informaciones que pueden permear investigaciones para su éxito, entre otras cosas, ¿no? Y eso, efectivamente, el crimen organizado puede también estar metiendo sus tentáculos respecto de aquello que nosotros debemos prevenir. Y por eso mismo el fiscal nacional ha tomado la decisión de crear este tema de compliance interno y estamos trabajando arduamente para ello. Ahora bien, contestando derechamente a la pregunta, señor presidente, por cierto que se pueden hacer ingestos esfuerzos sobre la misma, ¿no? Ya se está trabajando con algunas comisiones como para aquella del análisis financiero, desde el punto de vista de los reportes de la unidad de análisis financiero, de la UAF, como la conocemos en la práctica, ¿no? Que es una institución estatal muy relevante, muy importante. No pocos hechos que revisten carácter de delito, no pocas investigaciones han nacido precisamente de reportes de operaciones sospechosas o operaciones en efectivo respecto de entidades bancarias como otros sujetos que se encuentran obligados para precisamente ser reportados, y ellos generan un análisis financiero y posteriormente el único cliente que tiene, si me permiten esa expresión un poco vulgar, pero quiero ser súper gráfico, en que tiene la UAF es el Ministerio Público. Entonces genera un reporte para que el Ministerio Público investigue respecto de un delito base, particularmente, ¿no es cierto?, malversaciones de caudales públicos, fraude al fisco, sobornos o cohechos, y que efectivamente generan obtención de ganancias ilícitas en el mercado formal. Eso genera investigaciones y por tanto ahí es un apoyo precisamente de poder potenciar, de poder robustecer también aquella institucionalidad. Lo segundo, dice relaciones también con temas más bien de control. Y aquí creo, señor presidente, que esto es como transversal. Yo creo que las instituciones públicas, por qué no decir temas de municipalidades, ¿no es cierto? Las municipalidades es un gran mundo que el día de hoy nos tiene con muchas investigaciones a nivel nacional que no son pocos de relevancia. Ayer justamente me encontraba con el alcalde de Vallenar, que también generaba denuncias respecto de hechos que para ellos son muy importantes. Más allá de la autoridad edilicia, más allá de los concejales, está dado que son dinero de las y los chilenos y que efectivamente son las que impactan directamente a la ciudadanía. Yo creo que ahí hay un punto importante de poder avanzar, que de generar mayores controles. A veces también me permito decir que se pueden generar a través de leyes más registros, pero si esos registros no van acompañados, como por ejemplo, con la obligación de quien tiene que ejecutar el registro, con aquella sanción respecto al incumplimiento del registro, con aquella sanción en definitiva de que vamos a hacer con el registro y ese registro esté actualizado, por ejemplo. Lo vemos también en el tema del caso convenios, el caso de corporaciones y fundaciones, en las cuales el Ministerio Público también lleva centenares de investigaciones, en los cuales también vemos en el caso de gobiernos regionales que se debe avanzar precisamente en temas de control de la administración de los fondos públicos, ¿no? Yo no digo, es la función que usted me pregunta, creo que ahí hay controles que uno puede hacer ex ante, como propios de la administración pública, de mayores fiscalizaciones, dotar efectivamente de mayores cuerpos fiscalizadores del erario público, tanto de gobiernos locales, esto es, municipalidades como gobiernos regionales a través de sus GORES, y particularmente ya ahora hablando de investigaciones netamente de carácter de corrupción pública, ¿no? El tema del secreto bancario es un tema importante, se ha ido avanzando, por cierto que se ha ido avanzando, pero yo creo que en definitiva tanto los que estamos sentados en esta mesa como los que tenemos la calidad de empleo público lo debiéramos, a mi opinión personal, de tener una mayor disposición respecto de que no tan solo quedarnos con una declaración de intereses patrimoniales, a lo mejor aperturar una declaración de intereses patrimoniales ya de sujetos en los cuales se vean obligados en una gama un poco más amplia
Y en segundo lugar, generar otros conductos o requisitos frente a esa declaración de intereses patrimoniales, ¿no? Yo siempre lo digo, a veces yo declaro más bienes a veces de mis yo de los míos respecto de una sociedad conyugal en las cuales uno va poniendo sus datos. Yo creo que debiéramos avanzar en ese aspecto. Y aquellas técnicas investigativas que sí son objeto, señor presidente, de algunas modificaciones que se están estudiando precisamente en la Cámara de Diputadas y Diputados respecto de modificación del Código Procesal Penal, figuras como delaciones o cooperación eficaz que los tenemos de algunas figuras, poder aplicarse también en temas de delitos de corrupción, son avances que precisamente van en ayuda a la pesquisa oportuna del delito de corrupción. También, y permítame esta gran tribuna, es el apoyo también a las policías. Yo creo que la semana pasada lo conversaba con el nuevo director general de la Policía de Investigaciones de Chile, el señor Serna, precisamente con nuevos bríos, con nuevo ímpetu respecto de las investigaciones por temas de corrupción. Yo creo que el tema de corrupción es un tema que toca precisamente el intelecto y el bolsillo de todo el país. Y frente a ese punto, debiéramos de dar también una mayor cobertura, un mayor músculo, tal como lo señalaba, a las policías, no tan solo a nivel nacional, sino que se pueda distribuir esa energía a través de policías especializadas, tanto en la Policía de Investigaciones de Chile. Valoramos también al general Yáñez con lo que realizó hace un par de semanas atrás en crear una unidad especial de los S7 de Carabineros que dice relación con temas precisamente la investigación de delitos de corrupción e investigaciones patrimoniales asociadas a delitos de corrupción. Ahí también hay un avance donde en el Ministerio Público tiene una nueva oferta también del punto de vista investigativo para poder perseguir. Pero se tiene que seguir avanzando, tenemos que seguir avanzando respecto de poder mejorar y no llegar, sino que llegar, no quiero decir tarde, ¿no? Quiero ser positivo, sino que llegar mayormente más oportuno aún de lo que podemos llegar. Gracias, don Eugenio. Quería consultarle, nosotros hemos visto la formalización por parte del exdirector de la Policía de Investigaciones a propósito de la filtración de información. Yo quería consultarle cómo afecta a una investigación la filtración de información que es de carácter secreta en la investigación. Perfecto. Señor presidente, no voy a referirme al caso puntual. Todos en la audiencia de formalización fuimos objeto de poder escuchar oyentes del desarrollo de una audiencia que fue transmitida por el PJU, por el Tribunal, la televisión del Poder Judicial, ¿no? En la cual se formalizó al exdirector de la Policía de Investigaciones de Chile por parte del Ministerio Público respecto de aquellas figuras del artículo 246 del Código Penal, es decir, una revelación de secretos del empleado público que tengamos conocimiento en el ejercicio de funciones, como también aquella figura especial del artículo 31, inciso final de la Ley 19.913, que es tema de lavado activo. Sacándome efectivamente y no pronunciándome en un caso en particular, voy a citar un ejemplo respecto de poder responder su pregunta, señor presidente. Cuando el legislador establece efectivamente en nuestro Código Procesal Penal el tema del deber de reserva, precisamente el objeto es estar pensando en el éxito de la investigación. Si las investigaciones fueran absolutamente públicas, estamos avisando precisamente de qué es lo que va a realizar el Ministerio Público. No se preocupe, don Eugenio, lo vamos a monitorear telefónicamente. No se preocupe que mañana o pasado vamos a ir a su casa. No se preocupe que vamos a ir a revisar sus cuentas. Oiga, ojo, cuidado, venda antes, porque en definitiva si no voy a poder, en este caso, pedir una medida cautelar real respecto de su propiedad o de su vehículo o de su casa, o voy a ir a sacar mañana su fondo. La verdad que de esa forma, señor presidente, no se puede investigar. Entonces, por cierto, es que el legislador estableció precisamente el deber del secreto. Y aquí hay dos deberes de secretos o de reservas, ¿no? Hay una norma general, que insisto, es aquel que señala el artículo 182, en el cual le permite al fiscal del Ministerio Público declarar secreto, no obstante tener la calidad interviniente, sea víctima, querellante, imputado, defensa, por 40 días determinadas piezas de una investigación, una declaración de un coimputado, una declaración de una víctima, una determinada pieza de la investigación, un reporte de la unidad de financiero. Y ese secreto se puede solamente prorrogar 40 días más. Yo creo que, por ejemplo, valga la redundancia, señor presidente, y aquí me tomo de la pregunta anterior que usted mismo me formuló, ahí hay un avance que pudiésemos, o mejor dicho, ahí hay algo que podemos avanzar, me expresé mal, en mejorar el del artículo 182. 40 días el día de hoy, señor presidente, es nada. Es un mes y una semana y un poquito más, ¿no es?
Entonces, respecto de una investigación, imagínense, de corrupción pública, en que muchas veces 2 años, me lo voy a decir, 2 años es nada. En el caso de la investigación que ocurrió al interior de Carabineros de Chile, en la cual el Ministerio Público descubrió que empezó con alrededor de 30 millones de pesos y terminamos con 28.398 millones de pesos, por cierto, usted considerará que 2 años o 40 días una determinada pieza no es nada. Empezamos con una persona y terminamos con más de 100, ¿ya? Respecto de las cuales 96 ya se encuentran condenadas y el día de hoy 31 enfrentan un juicio oral que ya va a cumplir su 2.º año en los tribunales, en el cuarto top de Santiago. A lo que quiero decirme con esto que hay una herramienta necesaria y ahí hay un ejemplo claro de que el secreto es una herramienta absolutamente vital e importante y relevante en el desarrollo de diligencias de investigación. Desde el momento mismo que tenemos, por ejemplo, proteger a la víctima, desde el momento mismo que queremos dar un golpe precisamente a la ruta del dinero, a aquellos que no tan solo van precisamente a financiar aquí a organizaciones criminales. No pensemos el día de hoy que el tema de las herramientas del secreto dicen solamente temas de corrupción, sino que trascienden a cada una de las investigaciones, desde un robo o desde una banda que se dedica a hacer portonazos, al robo de vehículos motorizados, al día de mañana es una organización criminal de carácter internacional que precisamente hace de las suyas, precisamente con el objeto de hacerse de bienes, y estos bienes efectivamente pueden liquidarlos, y cada una de las personas que forman parte de esa organización criminal van a ser, en este caso, removidas y van a cambiarse por otras personas, pero los dineros que los permiten financiamiento van a seguir. Por tanto, el tema del secreto, que tenemos en el Código Procesal Penal, hay otros tipos de secretos que el legislador ya se representa, legislador que nace desde acá, nace de esta casa del legislador, se representa que efectivamente es absolutamente eso. Por ejemplo, tema de ley de drogas. Yo no puedo investigar a una banda, usted considera, de organización criminal dedicada al tráfico de drogas, efectivamente sin tener un secreto. Y ese secreto, por favor, que sea el máximo extendido, considerando y garantizando los derechos y garantías de cada uno de los intervinientes, y por eso hay un juez de garantía de por medio que va a controlar y fiscalizar el cumplimiento de ellos. Lo mismo respecto de un secreto reforzado, y aquí caigo con este ejemplo, del artículo 31 de la ley 19.913, ya con tanto número me perdón, 19.913, en la cual efectivamente establece un secreto reforzado, ya no de estos 340 del Código Procesal Penal, sino que dice relación con un plazo de investigación de 6 meses. Y esos 6 meses son vitales, señor presidente, porque me permite analizar cuentas corrientes, son vitales porque me permite efectivamente cautelar bienes raíces, me permite congelar fondos bancarios, me permite averiguar también en el extranjero a través de convenios internacionales la obtención o no de dineros ilícitos que se encuentran invertidos en el extranjero y poder recuperar esos dineros en beneficio del fisco. Y ahí efectivamente es una herramienta importante. Dicho esto, el legislador, por tanto, en esos casos se representa de que el secreto reforzado es absolutamente indispensable para el éxito de la investigación. Y si ese secreto efectivamente es violentado, por tanto se produce un grave daño al desarrollo de la investigación. Sí, don Eugenio, hemos visto y tenemos claras los efectos que produce la filtración de información de carácter secreta. Lo primero es que yo sé que no puede responderlo, lo vamos a formular de la siguiente manera. En el eventual caso que se presentase en la propia Fiscalía, en el Ministerio Público, situaciones respecto de filtraciones de información a personas como el señor Hermosilla u otro, ¿cuáles son las medidas que podría tomar la Fiscalía? Y segundo, si existe algún tipo de mecanismo de control interno, de fiscalización interna, de inteligencia dentro de la Fiscalía, justamente para que casos como los que vimos del señor Sergio Muñoz u otros, porque pudiesen existir otro tipo de casos de corrupción como este tipo, porque a mi juicio son casos de corrupción, para poder resguardar que esto no acontezca. Perfecto. Señor presidente, frente a temas de hipotéticos, no, y más allá de hipotéticos, sino que circunstancias que lamentablemente también nos han sucedido. Y frente a eso, también nosotros somos absolutamente responsables. No es el día de hoy que yo miro solo la vereda al frente, sino que también miro la solera en la cual estoy sentado. Y frente a ese punto de vista,
las medidas que adopta el Ministerio Público son incluso aún más severas respecto a las que puede enfrentar cualquier persona, ¿no? Salvo que tenga la calidad de empleado público. Porque en el caso de si fuera un funcionario del Ministerio Público, junto con el hecho cometido, que nacen de un hecho 3 tipos de responsabilidad. Una responsabilidad civil, por cierto, que no nos compete, pero sin embargo 2 sí nos competen precisamente por mandato. Si fuera un funcionario o funcionaria del Ministerio Público, sea fiscal, sea directivo, profesional, técnico, administrativo, auxiliar, las responsabilidades son 2. Una responsabilidad de carácter administrativo, lo que conocemos como una investigación sumaria o sumario administrativo, con aquellas sanciones donde va desde la simple amonestación hasta la remoción, y aquella genera, si el hecho constituye delito, una denuncia efectivamente al Ministerio Público que deberá investigar, y eso está reglado en nuestra ley orgánica constitucional. Si fuera precisamente un fiscal del Ministerio Público, el fiscal nacional debe designar a un fiscal regional que se aboque a la investigación penal, y si se trata de un fiscal regional, efectivamente también se designa a un fiscal regional oyendo al Consejo de Fiscales Regionales para la evacuación de todas y cada una de las diligencias. Y si esas conductas además pueden hacer aquellas del giro de la ley orgánica del Consejo de Defensa del Estado, el Ministerio Público tiene la obligación de comunicar esos antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para que ejerza lo que en derecho corresponda por temas de corrupción propiamente tal, conducta ministerial y temas de probidad. Por tanto, esas son las medidas que se enfrentan. ¿En qué estamos respecto a si fiscalizamos? Por cierto, señor presidente, que fiscalizamos. ¿Podemos avanzar en eso? ¿Mucho más? Por cierto que podemos avanzar mucho más. Usted ya lo planteaba respecto del crimen organizado. Nosotros nos hemos oído sordos que también podemos ser permeados y precisamente nos queremos y estamos preparándonos para eso. Y por eso que el fiscal nacional crea en esta dirección temas de probidad interna. Por eso estamos trabajando precisamente ya el perfil del oficial de cumplimiento para un compliance interior del Ministerio Público. Está listo. Y por tanto aquí ya se está trabajando, entre otros, con el Ministerio de Justicia para poder plantearle en un proyecto de ley esa creación, y sin perjuicio de ello tenemos un sistema de integridad dentro del Ministerio Público que funciona absolutamente. Tenemos también hechos que revisten carácter delito y otros que generan una obligación del carácter administrativo, y no olvidar también, y aprovecho la tribuna de este tema, de que señor presidente, esta comisión, como todas, hay una función importante que se puede cumplir, que es la ley 21.592, que el nombre a lo mejor no dice nada, pero es la denominada Estatuto del Denunciante. Yo creo que allí debemos de dotar de músculo a esa ley. Es una ley muy relevante. La ley 21.592, publicada en agosto del año 2033 en el Diario Oficial, nace en realidad como una obligación legal para el funcionario público, funcionario municipal, para el funcionario que está contrata, incluso casi al que se encuentra haciendo la práctica dentro de un servicio público, que establece obligaciones no tan solo desde el punto de vista de la denuncia de hechos que debisten carácter de delito, sino que te impone la obligación al funcionario público de conductas que rayan, por ejemplo, de responsabilidad administrativa o disciplinaria. O sea, el legislador va más allá. Y se generó un canal de denuncias o de estas conductas que pueden generar responsabilidad administrativa y o penal en su caso, a la Contraloría General de la República, que se dictó un reglamento, y eso conllevó a que también el Ministerio Público dictara una instrucción general por parte del fiscal nacional para dar protección al denunciante, porque ahora el denunciante, particularmente en temas de corrupción, tiene o puede tener el derecho del deber de reserva o secreto de su identidad. ¿Y cuál es el objetivo? Precisamente de tener mayores denuncias. Aquí el funcionario público, de hecho veníamos conversando cuando veníamos en trayecto a su comisión, señor presidente, es ¿cuántas denuncias respecto de hechos de corrupción, sea municipal, gobiernos regionales o quien sea, son de funcionarios públicos? A mi experiencia, no son muchas. Y esas no muchas, conociendo desde adentro de lo que está sucediendo, pueden ser por varios factores, ¿no? Pero particularmente por el miedo de que lo que me va a suceder, a lo mejor me van a cambiar, no me van a renovar la contrata, me van a hacer un sumario administrativo. Pues bien, esta ley lo que establece son diversos medios de protección en favor del denunciante, y efectivamente un canal de reserva o secreto tanto desde el punto de vista administrativo, y que si ese hecho constituye delito, esa reserva se mantiene desde el punto de vista de carácter penal. Es muy importante, señor presidente, de seguir publicitando esa ley, porque va a dar cuenta, músculo un poco lo que hablábamos, de a lo mejor tener más denuncias. No quiero decir que de este punto tenemos, sino que es un mecanismo que las y los empleados públicos en general podemos tener conocimiento, y que aquella persona que tiene el miedo de poder hacerlo, en definitiva, no, acá me puedo abrazar porque la ley me está protegiendo.
quería consultar respecto de... nosotros hemos visto por los medios de prensa respecto de las influencias que tuvo el señor Hermosilla en el nombramiento de altos magistrados de nuestro país. Vimos incluso un magistrado, el señor Ulloa, que señalaba que él tuvo que recurrir al señor Hermosilla porque no era nombrado en su cargo, que él en agradecimiento le enviaba poemas todas las mañanas al señor Hermosilla. Y quisiera consultarle, entendiendo que ustedes tienen un deber de no revelar las investigaciones, por ende no consultaremos respecto a este caso concreto, pero ¿cuáles son los efectos y la complicación eventual de la intromisión de cualquier abogado en el nombramiento de un juez y eventualmente de los contactos que pudiese tener un abogado respecto de los fallos judiciales que le podría tocar resolver a ese mismo juez que fue nombrado bajo una gestión, a mi juicio una gestión que no está en nuestra legislación? Si nosotros vamos propiamente al derecho público, solamente se puede hacer lo que está estrictamente en la ley. En la ley no contempla que puede haber un registro. Nosotros estamos trabajando, avanzando en poder tipificar justamente este delito. Vamos a presentar un proyecto de ley para tipificar el delito, porque a mi juicio es del todo grave que un abogado litigante participe en el nombramiento de un alto magistrado que eventualmente después va a tener que ver una causa de ese mismo magistrado. Si pudiese referirse justamente a los eventuales conflictos de intereses que se podrían generar dentro del Poder Judicial con la intervención de abogados litigantes, y si en su historia de trabajo han podido detectar irregularidades por parte de magistrados, vamos a decirlo en general, respecto de fallos judiciales que pudiesen haber sido emitidos con la intervención de terceros o abiertamente la intervención de partes del juicio. Señor presidente, primero que nada, bueno, desconozco, me enteré sí, de ese reportaje en algún medio de comunicación que no lo he leído, ni tampoco conozco en detalle, insisto, la investigación que ya va llegando la Fiscalía Regional Oriente, toda es que muy sigilosa en materia de reservada, por tanto, detalles de la misma no me voy a referir. Ahora, llevo 22 años y algo más en el Ministerio Público, siempre ejerciendo temas precisamente de Fiscalía y ahora como director en este último tiempo. Nunca me ha tocado ni tomar conocimiento siquiera respecto de aquellos hechos que usted me indica. No he tenido nunca conocimiento y entiendo que efectivamente frente a esa circunstancia no podía ser referirme desde el punto de vista hipotético. Por tanto, yo respondo tajantemente que mi experiencia indica en estos más de 22 años nunca he tenido conocimiento de aquello. No sé si el resto tiene alguna pregunta de los parlamentarios. Bueno, queremos agradecerle, don Eugenio. A mi juicio, el trabajo que ustedes están realizando y en sus manos, don Eugenio, tienen toda la credibilidad de nuestro sistema de justicia, de nuestro sistema de persecución penal y también de nuestra república y de nuestro sistema democrático. El debilitamiento de la democracia justamente comienza cuando nuestras instituciones comienzan a perder credibilidad en la ciudadanía. Claramente esto no son materias propiamente las cuales uno pueda referirse, pero uno se imagina que cuando hay redes de poder y tentáculos tan poderosos, las presiones en todo nivel siempre pueden existir.
Nosotros confiamos en que el Ministerio Público hará un trabajo como lo ha hecho siempre, porque en nuestro país son instituciones que gozan aún de una alta credibilidad y tendrán la capacidad justamente de que este tipo de situaciones no terminen en impunidad. Eso es lo que espera la ciudadanía, eso es lo que esperan estos legisladores, y nosotros vamos a colaborar activamente para hacer nuestra parte, poder reforzar también el trabajo legislativo que se está realizando. Además, usted, don Eugenio, tiene una carrera intachable y tiene en sus manos claramente un tema que es esencial para la democracia, como es la persecución de la corrupción, que nosotros hemos visto extendida. Hemos estado conversando respecto de casos de corrupción relevantes como lo que acontecía en mi región, con el Papaya Gate, con lo que aconteció en la gestión del alcalde Óscar Pereira, Marcelo Pereira, disculpe. Por tanto, nosotros confiamos que se va a realizar un trabajo pensando en que en sus manos tienen la credibilidad de todo el sistema. Por ende, estamos muy agradecidos de poder haberlo recibido. Diputado Beltrán, ¿quiere hacer una consulta? Sí, muchas gracias, señor presidente. Saludo por su intermedio a nuestro invitado y, por supuesto, a nuestros colegas y los funcionarios de la corporación. Quisiera, por su intermedio, señor presidente, consultar, particularmente cuando ocurre este tipo de hecho. Yo quiero representar a la comunidad, el pensamiento de la gente común y corriente, que es lo que dice, se organizan distintas comisiones investigativas, pero en definitiva, cuando se termina, nadie es responsable. Nadie se hace responsable, valga la redundancia, de devolver los recursos que han sido mal invertidos, que han sido mal entregados, y ahí viene la desilusión completa de la ciudadanía común y corriente. Entonces a mí me gustaría saber cómo opera ese sistema, particularmente, ¿cierto?, de la Fiscalía, y me refiero a este caso puntual y también a lo que pasó en las fundaciones, porque la gente hoy día todavía, ¿cierto?, está muy incrédula y evidentemente molesta con todo lo que pasó. Eso, señor presidente, muchas gracias. Eugenio, tiene la palabra. Señor presidente, muchas gracias por su palabra. Habíamos cerrado, pero no se volvieron a abrir las preguntas, no así que encantado que pueda responder. Honorable diputado, me es muy importante su pregunta y su inquietud, y por tanto entendemos y representamos también a la ciudadanía. La Fiscalía es de la ciudadanía y efectivamente frente a ese punto nosotros no nos nublamos. Pero es importante indicar también los tiempos y los ritmos. Ya hablábamos con la comisión respecto de la importancia de robustecer a las policías de la persecución penal, desde el punto de vista de tener policías, tener carabineros capacitados y específicamente, ojalá, con dedicación exclusiva en temas de corrupción, ¿no? Y ojalá, efectivamente, en temas de corrupción, no tan solo a nivel nacional, sino lo vimos local a través de las municipalidades, lo hemos visto también en corporaciones y fundaciones, el esfuerzo que está haciendo la PDI en apoyarnos en este tipo de investigaciones, como aquellas otras que también están trabajando Carabineros de Chile. Y aquí tiene que hablar un sistema. Yo creo que hay que hablar más allá del Ministerio Público. Este es un sistema de persecución penal, compuesto, por cierto, en la cúspide del Poder Judicial a través de sus tribunales de justicia, la Fiscalía que investiga y acusa, las policías que ayudan en la investigación de los delitos y precisamente querellante institucional, en lo particular Consejo de Defensa del Estado, Servicio de Impuestos Internos, que son aquellos que en definitiva uno va reteniendo en la mente y en la retina, ¿no? Aduana en algunos puntos. Hace poco, honorable diputado, se modificó el Código Procesal Penal, por ejemplo, respecto de aquellas medidas cautelares reales. ¿Qué es esto de medidas cautelares reales? Así como respecto de la orden de detención, la prisión preventiva, la citación, el arraigo, son medidas cautelares personales que afectan al imputado, persona natural. Hay aquellas otras respecto de las cuales que dicen relación con temas que son intangibles, como temas de bienes, dineros, bienes raíces, vehículos, caballos, lo que sea, ¿no? Por cierto, ellas son conocidas como medidas cautelares reales. Retención de fondos determinados en cuenta corriente, incautación o en este caso prisión de celebrar acto y contrato de todos los bienes raíces que la organización criminal o el exfuncionario público obtuvo producto de los dineros que malversó o producto de los dineros que obtuvo a través de un fraude del fisco o de una administración desleal. Y eso efectivamente en una primera etapa puede corresponder al Ministerio Público en aquellas acciones propias para protección a la víctima que no es nada más ni nada menos que todas las chilenas y los chilenos, es decir, el erario fiscal,
como también el Consejo de Defensa del Estado a través de sus acciones civiles que puede ejercer, tanto ante los tribunales civiles, perdón mi cacofonía, pero también ante el mismo juez de garantía como una medida cautelar real. Pero ahí me acordó nuevamente, señor presidente, respecto al punto de que ahí hay algo que modificar. Por ejemplo, si estamos encontrando o investigando a una organización criminal, no tan solo respecto al tráfico de drogas, no tan solo al lado de activo, control de armas, no sé, alguna organización precisamente que se dedica a la corrupción pública durante años, que también la hemos tenido, ¿no? Estamos hablando de hechos puntuales, hay algunos que han tenido un par de lustros, y frente a eso, efectivamente requerimos mayor indagaciones, pero incautar, porque si el día de hoy tengo, no sé, estoy solamente lucubrando, 1.000 millones de pesos depositados en diversas cuentas bancarias, yo necesito efectivamente, como usted bien dice, ir a incautar y congelar esos bienes. Congelar precisamente esos fondos, porque si no, la expresión vulgar es sacar todos esos dineros y poder evadir la justicia, ¿no? Pero tampoco me puede, entre comillas, dar un poco tiempo, un margen muy pequeño para que yo tenga que formalizar esa investigación. O sea, hay alguna norma del artículo 157 ahora del Código Procesal Penal que estableció un tiempo muy acotado, aun cuando fue modificado un poquito más, pero tener 60, 70, 120 días respecto a los cuales alguna organización yo tenga que judicializar la causa, puede ser en estas magnitudes muy poco. Porque no hablemos como que de días, cuando uno habla de 100, 120 días, como parece tanto, pero sí, en definitiva 120 días, si la memoria no me falla, entonces en definitiva son como 4 meses. Entonces, cuando uno lo saca por esa proyección, es poco. Por ejemplo, hay una mes. Pero esas son las formas en las cuales uno debiera de recuperar. Ahora, si no lo pude recuperar en esa oportunidad, porque vaya sea el motivo, ya no hay dinero en la cuenta, porque efectivamente no sabemos dónde fue la ruta del dinero, están las demandas civiles que ejerce también el Consejo de Defensa del Estado a la par, ¿no? Nosotros, honorable diputado, solo vemos responsabilidades de carácter penal. No ejercemos acciones civiles. Y las acciones civiles que nosotros ejercemos como Ministerio Público son excepcionalísimas. Son, uno, retener fondos determinados o bienes determinados en favor de la víctima para asegurarla para que posteriormente le ejerza su acción, ¿no? O la recuperación de la especie hurtada, robada o materia de una estafa, por ejemplo. ¿Es eso, honorable diputado? Sí, yo tengo una última pregunta, ¿sí? Don Eugenio. La Fiscalía ha recibido llamados por parte de los magistrados de la Corte Suprema preguntando simplemente por los chats del señor Hermosilla. No que yo sepa y no he tomado conocimiento. La verdad que prácticamente todos los días estamos en conocimiento con el equipo investigativo, nunca ha sido objeto de eso y mi respuesta es absolutamente negativa en ese término, señor presidente. Si me permite, señor presidente, ahora por favor referirme a sus palabras. Primero que nada, nuevamente agradecer la invitación a la comisión. El Ministerio Público está limitado en razón a aquellos cumplimientos legales que nosotros tenemos por nuestra propia ley orgánica y Código Procesal Penal. Espero que podamos ser de utilidad, estamos a su disposición en aquellas cosas que nosotros podamos comentarles. Nos gusta venir, en lo particular me gusta venir para poder también explicar en práctica de que muchas veces se hacen leyes, pero respecto a las cuales también necesitamos músculo, perdón que lo diga de esa forma, de cómo opera en la práctica, ¿no? Otra cosa es con guitarra, desde el punto de vista de la práctica, de que puede ser una muy buena idea, pero a lo mejor muy mal ejecutada, o la verdad que sería muy interesante, pero sabe que no tengo los medios, no tengo los policías, no tengo los fiscales, el tiempo. Los fiscales tenemos más de 1.200 causas per cápita que están investigando, por no decirlo menos, o más. Por tanto, ahí tenemos una gran carga laboral, pero no vengo a llorar respecto a este punto, lo hizo muy claramente el fiscal nacional Ángel Valencia. Nosotros seguimos trabajando arduamente, sabemos la responsabilidad que se está ejecutando. El mandato del fiscal nacional Ángel Valencia dice relación particularmente en abocarnos a investigaciones de las municipalidades, es decir, de gobiernos locales, respecto de los gobiernos regionales también, avanzar precisamente en las indagatorias. Señor presidente, honorables diputadas y diputados, estamos recorriendo todo Chile, viendo la investigación y cooperando en las mismas para precisamente dar con el resultado, y hemos dado muestra también ante los tribunales de justicia donde nos corresponde poder litigar aquellas circunstancias. Agradecemos también sus palabras, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Eugenio, y le reitero nuestro agradecimiento por su concurrencia. Queda liberado si quiere poder irse. Tenemos que avanzar. Quiero antes, conclusiones, pero quiero dejar para que agreguemos al acta. Me ha llegado respuesta de un oficio
del Ministerio de Defensa respecto de otro contrato del señor Hermosilla. Este es un contrato con el Ministerio de Defensa por 325 UFs, y lo más anecdótico de este contrato es la fecha que se firma, 10 de marzo del año 2022, a las 16:55 horas, es decir, solo unas horas antes de la salida del exministro, se firma un contrato de trato directo por 325 UF. Vamos a adjuntarlo para que sea adjuntado, y también solicitarle a la Secretaría, si es posible, para el informe se puede adjuntar la transcripción completa de los audios de el señor Hermosilla y todas las notas de CIPER que han salido hasta la fecha respecto a esta investigación. Vamos a enviar al grupo la respuesta. No. Ahora vamos a empezar a hablar del tema. Tenemos eventualmente... Está en libertad de acción. Sí, está en libertad de acción. 325. Tenemos que ponernos de acuerdo para las conclusiones. Ojalá pudiésemos tener un informe unido de esta comisión. Yo lo que sugiero es que podamos darnos un tiempo para la Secretaría. ¿Qué es lo que nos sugiere? Enseguida, presidente. Desde este día, entonces empieza a correr el plazo de los 15 días hábiles, que se vencería el 6 de mayo, para que la comisión formule las conclusiones y proposiciones que les sean posibles, digamos, a ellos formular. Y la sugerencia de la Secretaría es que en el tiempo entonces que media entre hoy, 17 de abril, y el 6 de mayo, se hagan las proposiciones y conclusiones que estimen pertinentes por parte de los señores diputados y se envían al chat, de manera que la Secretaría pueda uniformar el texto, si así les parece, a los señores parlamentarios, en un texto único, viendo la forma de hacer coincidir y hacer un texto armónico entre todas las conclusiones y proposiciones que se presenten hasta el día jueves 2 de mayo, digamos, para que la Secretaría tenga el tiempo para hacer un texto único, si les parece. Porque la citación, si la comisión no opina otra cosa, la citación sería para el día 6 de mayo en Santiago o acá. En Santiago. En Santiago, en el horario ordinario, en el horario común, para discutir y votar las conclusiones y proposiciones que se hayan presentado hasta el día jueves 2 de mayo, si les parece. ¿Hay acuerdo para acoger esa sugerencia por parte de la Secretaría? ¿Hay acuerdo, presidente? Sí, tenemos acuerdo. Sancione, por favor. Listo. ¿Será posible que nos envíen la fecha Sí, en el vía chat, Sí, en el al chat o...? al chat, sí, lo hacemos presente en Por el chat favor. también. Sí. Gracias. No habiendo más palabras y habiéndose cumplido con el objeto de esta sesión, se levanta.